Shalom a todos, bienvenidos. Estamos aquí en la clase de los secretos de la lengua sagrada. Hace mucho que no nos encontrábamos en esta clase juntos. Hola Vivi, hola Jenny, hola Rachel, hola Paloma, Rodolfo, todos los que estoy viendo que están escribiendo acá en el chat. Ok, tuvimos la semana pasada examen en la clase de hebreo y mañana vamos a tener la última clase del curso con el examen, las notas, etc. Y hoy tenemos, con la ayuda de Hashem, un poco más sobre la letra Samet, según la Kabbalah, y no menos sobre estos días que son muy especiales, los días de Ben HaMetzarim, que enseguida vamos a saber qué significa. Primero que todo quiero agradecer a todos los que me mandan saludos por mail o por Messenger o por vía mis padres y me mandan refuah shlema. Muchísimas gracias por todos aquellos que se preocupan y se ocupan también. Ahora ya me estoy mejor, así que podemos aprovechar el tiempo para las clases. Les cuento que acá está haciendo mucho calor en Israel. Estamos todo el tiempo esperando que se acerque ya el tiempo un poco más fresco, que es justamente el tiempo en que, más o menos cuando llega septiembre, que va a ser el tiempo del seminario. Así que cuando ustedes vengan ya vamos a estar un poco más aliviados del calor. Con respecto a los misiles, sigue habiendo, cada tanto hay, nada se frena, nada se para, y por supuesto que los dirigentes políticos tratan, o no tratan, pero hacen cosas que tal vez piensan que pueden ayudar a que la situación cambie, o que no es lo que piensan que puede ayudar, pero tratan por lo menos de mostrar que hacen algo. Y hoy vamos a tratar de ver cuál es el punto de vista de la Torá, de la Kabbalah, con respecto a lo que hace y no hace un dirigente. Por supuesto que no tiene nada que ver con política. Y esto tiene que ver justamente con la letra Samech. ¿Por qué? Porque la letra Samech, decíamos que nos da el Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. Lo último que está en la acción es lo primero que está en el pensamiento. Por ejemplo, acá tenemos una nena que no se quiere ir a dormir. Entonces, lo último que está haciendo es no irse a dormir, se queda acá haciendo lío al lado mío. Pero ya lo tenía planeado desde antes. Y fue haciendo distintas cosas como para que a esta altura no esté durmiendo. Eso es Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. Lo último que está en la acción ya viene pensado desde un principio y lo que falta es el proceso que lleva desde el pensamiento a la acción. Como estamos acá de vacaciones, entonces también los chicos tienen pensamientos mucho más abiertos sobre cómo no dormir a la noche, tienen mucha más originalidad, así que los dejamos un poco. Bueno, con respecto a la letra Samech, decíamos que es Sof Maaseh B'Machshavat Tchila y también vemos eso en el círculo que se cierra. La forma misma, no solo el nombre, que hablamos mucho sobre el nombre la vez pasada, la forma misma de la letra nos indica eso. Ya que vemos que es un círculo cerrado, o el punto de comienzo está también en el final en el comienzo, como es un círculo.
Eso quiere decir Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. Ahora vamos a ver un poco de qué significa estas semanas de Bein HaMetzarim, y vamos a ver por qué eso nos lleva directamente a la letra Samer. Bein HaMetzarim quiere decir entre las presiones o entre las opresiones. Son 3 semanas las cuales no pararon de ocurrir cosas no muy buenas para el pueblo de Israel y para el mundo en general. Son 3 semanas, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, que es el cumpleaños de esta niña ligera que no se quiere ir a dormir. Y es el día, Tisha B'Av, que se destruyeron los templos de Jerusalén. El 17 de Tammuz, que fue ayer, es el día en el que se bajó, se partió la muralla de Jerusalén, y ahí comenzó, por supuesto, comenzaron 3 semanas de desastre, de incendios, de guerra para el pueblo de Israel. Es por eso que estas 3 semanas nosotros las tomamos por 3 semanas de duelo, incluso más fuertes que lo que hablábamos del duelo de los alumnos de Rabbi Akiva. Estas 3 semanas tienen también una particularidad, que el duelo va en aumento hasta llegar a la cima, al día más doloroso, en el que el duelo es el más grande de todos, que es el día de Tisha B'Av. Vamos a escribirlo acá. Bein HaMetzarim. Metzar es un estrecho, por ejemplo. En geografía también se usa. Los estrechos en geografía se dicen Metzar. Entonces 2, Metzarim, es en plural. Entre los estrechos, quiere decir entre las opresiones, es como estar entre 2 días de duelo, como son el 17 de Tammuz y el 9 de Av. El 17 de Tammuz fue ayer, pero por ser Shabbat no se hizo ayuno. Entonces se pasó para hoy, que se hizo medio ayuno, quiere decir que comienza desde la mañana y termina a la noche la puesta del sol, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Ese es el medio ayuno, a diferencia de Tisha B'Av, que es el último día de estas 3 semanas, que se hace ayuno completo. Entonces decíamos que durante estas 3 semanas se va aumentando, Shalom Jaime, se va aumentando en el duelo. Se comienza por el día del 17 de Tammuz, en que se ayuna a mediodía. A partir de ese momento comienzan las costumbres de duelo durante 2 semanas, que son no escuchar música, no cortarse el pelo, todo lo que hablamos en Sfirat HaOmer. Pero a partir de la última semana, cuando comienza la última semana, Rosh Chodesh, el primer día de Av, que es el mes siguiente a Tammuz, eso aumenta mucho más. Por ejemplo, no se cortan tampoco las uñas, no se lava ropa, todas estas semanas tampoco se estrena ropa nueva. Shalom Mari también. Y no se come carne durante esta semana última. Es decir, el duelo va en aumento hasta llegar al día de Tisha B'Av, en que el duelo es el máximo, está en su punto máximo, y no solo que ayunamos y no nos bañamos, sino que también no nos sentamos en sillas, nos sentamos en banquitos o en el suelo, que sea todo bajo. Hasta las 12 del mediodía no se acostumbra a ordenar, ni limpiar, ni arreglar nada, ni cocinar.
salvo que para los chicos, o sea, no es un día como Shabbat o Yom Kippur que no se puede ir en auto o no se puede tocar la electricidad, se puede todo eso, pero se trata de hacer un duelo máximo y de estudiar cosas que tengan que ver únicamente con el día del 9 de Av, es decir, ni siquiera estudiar otro tipo de cosas de la Torah. Tampoco se lava las manos, ni los ojos, ni las bocas, nada, no se cepilla los dientes, es el día del duelo máximo. Ahora, fíjense que es bastante curioso que en este duelo general, que es un duelo, no es algo particular de una persona, sino que es general de todo el pueblo, de todo el mundo, el duelo va en aumento. Si nos fijamos en las leyes de duelo, en las leyes judías de duelo, el proceso es exactamente inverso. Es decir, se comienza por la máxima expresión de duelo hasta que se va diluyendo, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, cuando recién acaba de fallecer una persona, hay algunas personas que son los allegados más cercanos que tienen que cumplir ciertas leyes de duelo. Se divide en 3 días de lágrimas, 7 días que se sienta en el suelo, la persona y que no se baña, etcétera. Después 30 días que no se escucha música, 1 año entero para los hijos. Se va diluyendo la cosa, es decir, las costumbres de duelo generalmente empiezan siendo muy graves, con una expresión de duelo máximo, y se van diluyendo hasta que queda solamente lo de la música y luego desaparecen y queda la conmemoración anual simplemente. Sin embargo, en este duelo que es público, que es general, que es nacional, que es mundial, tenemos exactamente al revés, que comenzamos con la parte light, con la parte más suave del duelo, hasta llegar al punto máximo. Antes de ver qué es lo que responden a esto nuestros sabios, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Por qué les parece que en lo personal vamos del punto máximo del duelo disminuyendo hasta que desaparece? Y en lo general, en lo que es para todo el pueblo, es al revés, vamos de lo mínimo a lo máximo, llegar a la cumbre y ahí desaparece por completo el duelo. ¿Qué les parece? Rachel ya tiene una respuesta preparada. ¿Quién cree que puede tener una respuesta? ¿O quién puede dar su opinión? No tiene por qué ser la misma de los sabios. Shalom, no hay problema, empezó la tarde, Amalia, recién empezamos igualmente. La pregunta, ahora la vamos a decir. Vivi dice que en lo personal creo porque el tiempo diluye el dolor y en lo general lo acrecienta. La situación de dolor, dice Jaime Marcos,
personal requiere tiempo para ser asumida. Es decir, Vivi y Jaime Marcos sienten más o menos lo mismo. Que nosotros cuando nos ocurre alguna desgracia que perdemos a un ser querido, el dolor es máximo y requiere ir diluyéndose de a poco, ir alejándose de a poco. Es decir, nosotros vamos alejándonos de ese duelo de a poco. Jaime nos dice, el duelo se hace por necesidad cuando alguien se nos separa en breve tiempo y no nos da tiempo a hacernos la idea. El dolor es muy intenso al principio, pero según lo vamos asumiendo, va menguando, es lo que dice también Jaime. Rodolfo dice que requiere el procesamiento del duelo. Es decir, en lo personal nosotros podemos entender claramente por qué va de su máxima expresión a su desaparición total, todo lo que tiene que ver con la expresión del duelo hacia afuera con respecto a las costumbres y a las leyes judías. Eso es obvio. Cuando pasa algo así repentinamente y perdemos a alguien querido, estamos en la cumbre del dolor y luego el dolor se va procesando, se va diluyendo hasta tomar otra forma de expresión, algo más cotidiano. Pero ¿qué pasa con el duelo general? Con este duelo que tenemos 3 semanas nacionales o mundiales como pueblo, como gente que no tiene una identidad particular para este tema, con respecto al duelo. Jaime Marcos dice, en público algunos ven que el pueblo va hacia el desastre, pero no todos lo ven. Algo muy importante que nos está diciendo Jaime Marcos, que en lo general no todos son capaces de sentir que estamos pasando por un periodo de duelo, que algo malo se acerca o que algo está pasando. Eso tiene mucho que ver con lo que pasó en su momento, en la época de las restricciones del pueblo, del templo, que justamente había distintas situaciones que los sabios veían, e incluso venían los profetas a avisar sobre esa situación que estaba ocurriendo, que era la falta de amor al prójimo o la falta con respecto a Hashem, y a pesar de que los sabios lo veían y lo percibían y lo decían, la mayoría del pueblo no solo que no lo sentía, sino que se ponía en contra de esos presagios, esas nebuot, esas profecías que traían los grandes de Israel. Entonces Jaime Marcos nos dice con esto que a veces hay que hacer un proceso de concientización, digamos, de que para que todo el pueblo lo pueda sentir, lo pueda ver, lo pueda percibir, ya sea en el momento en que ocurrieron las cosas o en el momento que llegó la hora de recordarlo, conmemorarlo y sacar conclusiones para hoy en día, que es por supuesto lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces tenemos acá algo importante que dijo Jaime Marcos con respecto a las 3 semanas, que es un proceso de concientización, es un proceso para que todo el mundo pueda llegar a sentir ese máximo duelo en algún punto del proceso. ¿Alguien tiene una idea más? ¿Alguna otra idea? Jaime nos dice, en el duelo en general, la concienciación del problema se va descubriendo según pasan los días y aumenta la intensidad según lo vamos entendiendo. Exactamente, padre e hijo nos están, o también Mari, los 3 nos están diciendo que es un proceso para que poder sentirlo como persona. Eso tiene que ver también, mientras me van escribiendo más ideas, les cuento que eso tiene que ver también, por ejemplo, con el amor a Hashem, el amor a Dios. Que en la Torá se nos exige que lo pongamos a ese amor sobre el corazón y no dentro del corazón, porque uno no puede obligar o esperar de otra persona que sienta algo, sino que hay que darle tiempo a un proceso que se desarrolle para que ese sentimiento colme el corazón, ya sea el duelo o el amor. Es decir, acá también estamos tratando de pasar un proceso que nos lleve a sentir algo, porque sentir el duelo es solamente si ese sentimiento surge de nosotros. Amalia nos dice, en el duelo se va diluyendo el dolor, pero sobre todo que es la voluntad de Hashem. Después veremos el porqué, exactamente. Nosotros vamos
tratando de transformar esas sensaciones en algo productivo, en el tratar de tener más fe, etc. Paloma dice como un proceso de crecimiento, como cuando germina una semilla. Exactamente, es algo que tiene que desarrollarse y surgir. Esperanza dice el duelo es un rigor para entrar en una rectificación. Exactamente, tenemos acá que el duelo es un proceso. En lo particular, generalmente surge de nosotros esta necesidad de comportarse según las leyes del duelo para darle alguna forma de expresión a eso que sentimos, porque es una pérdida que surgió en nuestra vida. Sin embargo, cuando se trata del Beit HaMikdash, por ejemplo, cuando se trata de algo que fue un suceso de hace miles de años, para poder también sentir, necesitamos pasar un proceso como una semilla que germina, como nos decía Paloma. Entonces, para poder hacer, primero que todo tenemos que entender que sin ese sentimiento no tiene mucho sentido que tratemos de hacer de todas las costumbres de duelo, porque lo que tenemos que unir acá es el sentimiento, que es lo que tiene de base todo el cumplimiento de la teoría de las mitzvot. Si nosotros no sentimos, por supuesto que hay que cumplir igual, aunque no lo sintamos, pero si no lo sentimos, algo falta. Es decir, el cumplimiento no está completo. Y sobre todo cuando se trata del cumplimiento de algo que tiene que ver directamente con el sentimiento, y que eso es lo que nos va a poder hacer que aprendamos. No vamos a entrar en los detalles de cómo surgió cómo llegamos a la destrucción del templo en esta clase, puede ser que en las clases siguientes sí, pero el de los dos templos, lo que llevó a la destrucción fueron actos, fueron acciones, fueron backgrounds de falta de amor, falta de unión entre todo el pueblo. Entonces, si nosotros no sentimos este duelo ahora, no vamos a poder aprender a cómo enmendar y cómo rectificar, que es lo que nos decía Esperanza, que es toda la meta, todo el propósito de este duelo. Y aquí tenemos nuevamente todo lo que nosotros vemos con respecto al duelo tiene una meta final, que es que nosotros podamos rectificar algo, que nosotros podamos aprender algo de esto y no simplemente recordar algo que pasó. Cuando nosotros veamos en un ratito, si tenemos tiempo, qué es lo que un líder que va según la Torah, que está conectado a Hashem, hace en el momento indicado, en el momento de las pruebas de fuego de su carrera, vamos a entender también qué tiene que ver todo esto con las destrucciones de los templos de Jerusalén. Mientras tanto vamos a ver, según la Kabbalah, cómo podemos rectificar estas 3 semanas que tienen que ver con con la destrucción del templo por una falta o muchas faltas que tuvimos en su momento, y que parece que mientras no se haya reconstruido el templo todavía no logramos enmendar del todo estas faltas. Vamos a subir acá una página estoy viendo acá esta página, que enseguida también vamos a ver qué significa. Está toda en hebreo, no se asusten, no muerde, así que está todo bien. Enseguida le vamos a dar traducción.
Tenemos distintos tipos de formas de enmendar a estos Ben Amitzarim, a estas 3 semanas entre los estrechos. Sí, son los colores que nos muestran. Tenemos la parte amarilla, es la parte más leve del duelo. A partir del 1 de Av empieza el duelo más fuerte. Es decir, acá tenemos un calendario, comienza el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. ¿Ok? No está según los días de la semana. No es como cayó este año, pero que es de otro año. Igual, vamos a verlo uno por uno. En este caso tenemos 3 distintos tipos de enmendaciones que vamos a ver, que todos tienen relación. La primera tiene relación con el Aleph Bet. Ven que tenemos en cada día de estas 3 semanas una letra del Aleph Bet. ¿Sí? Esta letra corresponde a una de las palabras del Tajanún que decimos todos los días, que son todos los pecados que cometimos, que se dice luego de la tefilá, y están ordenados según el Aleph Bet, justamente. Tenemos Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, ahora los vamos a decir en español, los tienen todos en el Sidur igualmente. Vamos a poner acá. Okay. Entonces tenemos el primer día, hemos transgredido, Ashamnu. El segundo día, que vendría a ser hoy durante el día, es hemos actuado pérfidamente. ¿Qué quiere decir pérfidamente? Quiere decir traicionar. El día que comenzó ahora la noche, aquí por lo menos ya comenzó, corresponde a la palabra Gazalnu, hemos robado. Entonces así sigue sucesivamente, hemos difamado, hemos actuado perversa y malignamente, hemos pecado premeditadamente, hemos violentado, hemos hecho falsas acusaciones, hemos dado mal consejo, hemos mentido, nos hemos mofado, nos hemos rebelado, hemos provocado, hemos sido desobedientes, hemos cometido iniquidad, hemos transgredido caprichosamente, hemos oprimido, hemos sido obstinados, hemos cometido el mal, hemos actuado perniciosamente, es más fácil en hebreo, hemos actuado abominablemente, nos hemos descarriado, hemos hecho descarriar a todos. Okay, la letra Samech, la vemos, dice Sararnu. ¿Qué quiere decir Sararnu? Esta es la traducción exacta. Hemos transgredido caprichosamente. Hablando de caprichos de la gente que no se quiere ir a dormir. Entonces tenemos acá la Bet, que es hoy, que es la traicionamos, y tenemos lo de transgredir caprichosamente, que quiere decir que es lo contrario de la letra Samech, lo del capricho, porque un capricho no tiene una machshava, un pensamiento con sangre fría o con alguna lógica. Es simplemente un capricho, es hacer lo contrario de Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. Es lo contrario de tener un pensamiento que lleva finalmente a la acción. Es solamente la acción sin ningún pensamiento o con un pensamiento posterior. Es simplemente un capricho. Y es exactamente, vemos que tenemos una conexión directa entre cada letra y el pecado que le corresponde. Por ejemplo, la Bet, que es la traición, que es el día de hoy,
es contrario a toda la esencia de la Bet. ¿Qué decíamos que era la Bet? ¿Quién se acuerda? Era la casa, exactamente, pero ¿qué significaba con respecto, por ejemplo, a su número, que es 2? ¿Por qué tiene que ver con casa? ¿Por qué tiene que ver con la selección? Exactamente, es el primer punto en que la persona sale de sí mismo para ver a la otra persona. Es donde empieza a haber un prójimo, que es solamente en este momento en que puede haber traición. La traición a otra persona, al prójimo, que decíamos que la esencia de la letra B es el amor al prójimo, es ver a la otra persona, es poder formar una casa, como nos decía acá Paloma, etc. Bagadnu, que comienza justamente con la B, es exactamente lo contrario. Sararnu, decíamos también que es la Sames, es lo contrario a la esencia de la letra Sames. Esto por un lado, como lo fuimos viendo durante todo lo que tiene que ver con las letras, increíble si hay... Si creéis la manera. Los dejo un momentito con la música, hay un problema. Ok, discúlpenme, parece que hubo un problema acá fuera de la casa. Estaban golpeando a todos los vecinos, pero parece que lo pudieron arreglar. Mil disculpas. Ok, estábamos en que cada letra corresponde a una transgresión que es justamente opuesta a la esencia de esta letra. Lo vimos en la Bet, lo vimos en la Samej, lo podemos ver en cada una de las letras si tomamos lo que estudiamos hasta ahora y cada una de las letras que están acá, lo vamos a poder ver muy intuitivamente también, también deduciendo de lo que estudiamos. Las letras que vienen tal vez lo veamos, mientras lo pueden hacer todos en sus casas, pero lo que tiene de especial este sistema de que cada letra es opuesta a la transgresión es que y que cada transgresión incluye esa letra, y no solo que la incluye, sino que es la primera letra de la transgresión. Es como un sistema medio homeopático, que en la transgresión misma está la llave para la corrección, la rectificación, diríamos también la dulcificación de esa transgresión. Algo interesante también está justamente en el final de cada transgresión que tenemos acá, que es que todo termina en nu. ¿Por qué? Porque significa anachnu, quiere decir nosotros. Todas estas transgresiones están escritas en una lengua plural de primera persona, es decir, nosotros. No hay una sola transgresión que hable de yo, de mí, que hable de que yo hice algo en particular. Por eso también tiene mucho que ver con estos días de Ben Hametzarim, que tienen que ver con cosas generales que hacemos o hicimos como como personas que pertenecen a un todo, a un pueblo, a una nación, a un mundo. Es decir,
es lo que dicen nuestros sabios, que cada persona es garante o tiene un poco de relación con lo que hace la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos todos en un mismo barco. Y si uno hace un agujero en el barco, todos nos hundimos por igual. Eso tiene que ver con la destrucción del templo. Que no importa que haya sido cierta persona que hizo cierta transgresión, la transgresión es general. Todos tenemos la responsabilidad uno por el otro. Entonces, para poder rectificar, por un lado tomamos a cada letra en particular, pero por otro lado tenemos que tener ese sentimiento de que es algo general, de que si me pasa a mí, le pasa a todos. Si le pasa a otro, me pasa a mí también. Eso tiene que ver un poco también con lo que me escribió hoy mi hija con respecto a que no me sentía bien. Me escribió una carta y me hizo un dibujito y me dijo, cuando te duele a vos, me duele a mí también. Es exactamente el sentimiento que tiene que haber. Cuando uno está bien, todos estamos bien. Cuando uno está mal, estamos todos mal. Cuando uno hizo una buena acción, todos tenemos parte en ella. Cuando alguien hizo una transgresión, todos tenemos parte. Entonces, enmendamos a través del sentimiento ese de unión, que somos todos un uno, que es justamente lo que faltó cuando se destruyó el templo. Y particularmente, cada transgresión tiene su forma de estar enmendada según la esencia de esta letra. Entonces, que dividamos todas esas transgresiones, que son justamente según las letras del alfabeto y corresponden a cada día, tiene dos reglas que nos ayudan a enmendar. Una, sentir que tenemos todos responsabilidad por todos, que somos todos uno, que tenemos una unión. Y dos, la letra particular nos ayuda a ver en qué punto debemos enmendar. Cuando hablamos de la Bet, que es la tradición, por supuesto que hablamos de ser fiel, de unión, de incluso no guardar cosas en el corazón contra otra persona. Esa es una de las prohibiciones también que está en la Torah, que es no odiar a tu compañero o a tu hermano en tu corazón. Si tenés algo en contra de él, se lo decís. Esto también es tradición. Fíjense que tiene que ver con la Bet, que es cuando ya existe otra persona en nuestro mundo. Vamos a ver si tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a ver otra forma de rectificación, otro tikkun de Bein HaMetzarim. No los va a sorprender, pero es lindo verlo igual. Nuevamente tenemos todos los días, pero esta vez tenemos los 13 atributos de misericordia. Después de que hubo el pecado del becerro de oro, Hashem, los ángeles más precisamente, le dieron a Moshe, el líder, una clave para que todo lo malo que pueda pasar sea anulado con estos 13 atributos de misericordia. Tenemos acá el 17, que fue ayer, es el primero. Hoy es Rahum, Hanun, Erejapaim, etc. Hasta que llegamos. ¿Cuál era el día de la letra Samer? Fíjense acá, por ejemplo, era el 2 de
Av. Vamos a ver acá el 2 de Av es Apaim. Vamos a ver la traducción exacta para que podamos tener una noción más exacta. Ok, acá lo tenemos. Hashem, así comenzamos por la palabra Dios, benévolo, compasivo y agraciable, lento para la ira y de inmensa bondad y verdad. Él mantiene la bondad por 2000 generaciones, perdonando iniquidad, transgresión y pecado, y Él limpia. Ok, lo tenemos así separado. Vamos a ver. Okay, ¿cómo lo podemos poner acá? Ok. Los 13, como ya vemos, no son la misma cantidad que las letras. Sin embargo, la correspondencia es que hubo 13 atributos de misericordia que vinieron después del becerro de oro y otros que fueron después del pecado de los espías. A partir del primero de Av comienzan los que tienen que ver con lo que vino después de los espías. Y es por eso que tenemos Apaim en la letra Samer. Antes de ver lo que significa Apaim, literalmente es como decir dos narices, que es justamente la forma redonda de todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio que comienza en la nariz. Tiene que ver con la letra Samer. Vamos a ir a la letra Bet, que es la letra de hoy. Rahum es misericordioso. Si nos fijamos en lo que decíamos antes, que es Bagadnu, es la traición, acá tenemos la misericordia, que es el primer atributo también, el primer sentimiento que tiene que ver completamente con la otra persona. ¿Ok? Tenemos ahí la letra B. Vamos a ver si tenemos tiempo de subir la tercera. Vamos a ver si lo podemos ver más a fondo y la tercera rectificación la vez que viene, pero quiero que lo vayan viendo. Lo vamos a subir y vamos a finalizar con el Sof Maaseh B'Machshavat Tchila de los dirigentes de Israel. Los principios de fe también tienen que ver con la rectificación de esta semana. Subí mal el... Bueno, no importa, no va a subir bien porque lo subí mal a la web. Entonces la semana que viene vamos a ver los atributos, los principios de fe, cómo tienen que ver con esta rectificación. Mientras vamos a volver un poco a las Samer, que decíamos que todo el propósito que estamos viviendo ahora de estas 3 semanas en realidad tiene, digamos que es la Machshavá que todavía no llegó a su Sof, a su Samer. Es el proceso que todavía no tenemos llegado al final. Nosotros nos fijamos, por ejemplo, como decíamos antes, los atributos de misericordia los recibió Moshe cuando subió para pedirle a Hashem que perdone al pueblo. Nosotros vemos que Moshe Rabbeinu tiene mucho que ver con el Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. Y por supuesto el símbolo del líder judío, del líder de la Torah, es Moshe, Moisés.
¿Por qué? Porque él no solo que siempre salió a favor del pueblo de Israel, de su pueblo, siempre trató de que lo perdonen, siempre trató de que las transgresiones de esas sean rectificadas, trajo desde el cielo los atributos de misericordia, hizo lo posible y lo imposible para que el pueblo de Israel siga hacia la meta final. En un momento dado, que tal vez lo vamos a ampliar un poco la semana que viene, Moshe hizo el acto más heroico que podía haber hecho cualquier dirigente para su pueblo, que es quedarse fuera de la tierra de Israel. Si tenemos tiempo la semana que viene vamos a ver cómo puede ser que fue por propia elección. Nosotros sabemos que fue aparentemente un castigo que él recibió. Se quedó fuera de la tierra de Israel con tal de que al pueblo de Israel no le pase nada. Es decir, que cuando llega el momento de la destrucción del templo, Sof Maaseh, de Machshavat Hilá, él vio que iba a llegar un momento en el que el pueblo iba a pecar, iba a transgredir tanto que iba a necesitar pasar un proceso de duelo. Él dijo, yo prefiero que eso lo reciban las piedras y las maderas del templo y no el pueblo de Israel. Es decir, que la destrucción sea en el templo y no en el pueblo. Y vemos que le funcionó el Sof Maaseh de Machshavat Hilá de él. No solo eso, sino que él vio a los dirigentes de todas las generaciones y vio que Rabbi Akiva era mucho más elevado que él y le dijo a Hashem, ¿por qué no haces que él sea el dirigente del pueblo? ¿Por qué tengo que sacar yo al pueblo de Mitzrayim? ¿Por qué tengo que ser yo el que está acá viendo a alguien tan elevado como Rabbi Akiva? Y Hashem le dijo, Kaj alab b'machshavti. Así se me ocurrió a mí en mi pensamiento, no te voy a dejar que cuestiones este pensamiento mío. Nuevamente tenemos Sof Maaseh b'machshavat Hilá. La decisión de qué dirigente va a estar en cada generación es algo que está desde un principio en el pensamiento de Hashem. Luego, cuando los ángeles le dijeron a Hashem, ¿cómo puede ser que estés dejando a Moshe afuera? Incluso Moshe mismo dijo, no me dejes afuera de la tierra, y empezó a hacer tefilá, y Hashem le dijo, no hagas más tefilá, no voy a dejar que cuestiones esto, kaj alab b'machshavti. Así se me ocurrió en mi pensamiento, así surgió en mi pensamiento. Nuevamente, Sof Maaseh b'machshavat Hilá. Y por último, para ver y entender que hay una relación muy estrecha, que tal vez la veamos la vez que viene, entre eso que Moshe se quedó fuera de la tierra y la destrucción del templo, que tiene que ver con estas 3 semanas, la tercera vez que Hashem dijo, así surgió mi pensamiento, fue cuando los ángeles vinieron y le dijeron a Hashem, ¿qué estás haciendo? Es tu pueblo, estás destruyendo todo el templo, tu propia casa estás destruyendo. Hashem dijo, no sigan diciéndome nada más, no voy a permitir que intervengan. Kaj alab b'machshavti. Así surgió en mi pensamiento. Entonces nosotros vemos que, ¿qué es ese así surgió en mi pensamiento de la destrucción del templo? Ya venía de la época de Moshe, que fueron las primeras veces que Hashem dijo, así surgió en mi pensamiento. Justamente Rabbi Akiva también estaba en la época de la destrucción del templo y murió de una muerte muy horrible. Y todo Hashem contestó con lo mismo, Kaj alab b'machshavti. Así surgió en mi pensamiento. Quiere decir que todos estos 3 pensamientos están conectados. El comienzo, la primer punta del hilo de esa soga que nos ata estos 3 pensamientos está en Moshe Rabbeinu, el líder con mayúscula del pueblo de Israel, y la otra punta la tenemos nosotros. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene para poder entender cómo se cierra este círculo de Sof Maaseh b'machshavat Hilá, que corresponde a los líderes, corresponde al Beit HaMikdash a los Beit HaMikdash que se destruyeron, corresponde
a nada más y nada menos que a nuestra generación, que somos parte de este círculo cerrado. Nos vamos a ir despidiendo por ahora. En unos minutos tienen la clase semanal. Están por supuesto invitados a ingresar. No sé si tengo el link por acá para ponerles. Ahí está Jenny, por supuesto. Ahí está la Kabbalah de la Rizal. Ya están en el nivel 3, así que están re avanzados. Y los invito a pensar hasta la semana que viene cuál es la conexión entre esos tres pensamientos que surgieron en el pensamiento de Hashem y que no dejó que nadie intervenga en ellos, ni siquiera dando un motivo ni una lógica. Por supuesto, acá les queda en la clase que cada día corresponde a otra transgresión que tiene su rectificación y pueden ir avanzando con eso hasta la semana que viene. También tenemos los atributos de misericordia y la semana que viene vamos a agregar los principios de fe. Gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos nuevamente con esta canción que nos dice hoy Nalanu, quiere decir como una expresión de desaliento que Hashem destruyó el templo, pero también es una expresión de que nosotros queremos que se vuelva a reconstruir.